Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan el coordinador regional de trasplante, el doctor Luis López, y me acompaña también el gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco. El objetivo de esta rueda de prensa, de esta convocatoria, es proporcionarle a la opinión pública, como todos los inicios de año, y siempre respetando la comunicación que hace la Organización Nacional de Trasplantes, los datos que se refieren a la donación y al trasplante de órganos y también de tejidos. Saben que desde que asumimos el Gobierno damos los datos de donación y trasplante de órganos y al mismo tiempo aprovechamos también para avanzar los datos de la donación de sangre, porque nos parece que la solidaridad solo es una, el altruismo solo es uno y, por lo tanto, no habría trasplante de órganos si no hubiese sangre. Y, por lo tanto, aquí no hay altruismo de primera y altruismo de segunda, ni solidaridad de primera ni solidaridad de segunda. Creo que ambas cosas deben ir de la mano y, por lo tanto, desde que asumimos el Gobierno, lo hacemos de esta manera, ¿no? En segundo lugar, me van a permitir que agradezca a la Organización Nacional de Trasplantes, ahora más que nunca, que estamos atravesando la situación de la COVID desde hace 2 años y los datos en nuestro Sistema Nacional de Salud son los que son, gracias al impulso y al empuje que tiene la Organización Nacional de Trasplantes. También me van a permitir que agradezca sinceramente la labor que desarrolla la Coordinación Regional de Trasplantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que nos ha situado con unos resultados muy importantes, incluso en abrir nuevas vías de donación que han sido también muy importantes para mantener una actividad adecuada en unos momentos muy difíciles como son los que estamos atravesando. Y, en tercer lugar, por supuesto, agradecer a los profesionales que están implicados en todo lo que tiene que ser la donación, en todo lo que tiene que ver con el proceso de trasplante, pero sobre todo a la sociedad extremeña. La sociedad extremeña nos demuestra año a año que, independientemente de las dificultades por las que vayamos atravesando, los gestos de solidaridad son impresionantes, son de una necesidad de agradecimiento muy importantes, y eso se ve en 2 aspectos fundamentales. Uno, que fuimos en el año 2020 una de las comunidades autónomas que menos descendió en la donación de órganos y también de sangre. Y, en segundo lugar, que en el año 2021 no solo hayamos mantenido, con las dificultades asistenciales que hemos ido teniendo a lo largo de este año 2021, que también hemos tenido que hacer frente a algunas olas de coronavirus, no solo hayamos mantenido, sino, como verán ahora con los datos, hayamos incrementado las donaciones y estemos en una senda de recuperación como lo está el resto de España, pero en Extremadura con más empuje, puesto que en el año 2020 fuimos capaces de no ver repercutida o no tener una repercusión tan grande la COVID en lo que fue la donación fundamentalmente y el trasplante de órganos. Así que muchísimas gracias. La segunda cuestión donde se ve la solidaridad de las personas es que solo en determinados momentos hemos tenido que recurrir desde el Banco de Sangre Regional a la solicitud de sangre por necesidades.
La mayoría del tiempo no habrán recibido ninguna alerta la ciudadanía porque se necesitaba sangre. Solo han sido momentos muy concretos donde las incidencias estaban muy elevadas cuando hemos tenido esas necesidades, ¿no? Y yo creo que esto, si el afrontamiento de la COVID ha sido un logro colectivo, desde luego el hecho de la donación y del trasplante lo es en mayor medida. Por lo tanto, créanme que me siento muy orgulloso de vivir en una comunidad autónoma como la que vivo. La pandemia que estamos viviendo, les decía, podía haber dado al traste con los buenos resultados en todo el país de donación y de trasplante de órganos. Es verdad y lo acabo de decir en mis frases anteriores, acabo de decir que es gracias a la sociedad, pero sin duda ninguna también tenemos que reconocer el hecho de que la Organización Nacional de Trasplante, junto con los coordinadores regionales de trasplante, hayan hecho frente a situaciones verdaderamente complicadas que hemos vivido en estos 2 últimos años. Tanto es así que en el ánimo de solucionar problemas de salud, en el ánimo de esas oportunidades de vida que suponen los trasplantes, la Organización Nacional de Trasplante ha hecho revisiones de sus protocolos para mantener la actividad de la donación y del trasplante de órganos en los niveles en los que prácticamente teníamos, ¿no? Y fruto de eso, pues por ejemplo, son los protocolos que se adaptaron para poder realizar donaciones de órganos a pesar de tener una positividad persistente en el SARS-CoV-2, en el coronavirus, ¿no? Eso ha permitido que a determinadas comunidades autónomas hayamos podido utilizar o hayamos podido aplicar ese protocolo en determinados momentos en los que lo hemos necesitado para poder contar con un órgano que podía salvar una vida. El año 2020 ya afectó, como les decía, a la donación y el trasplante, pero en el año 2021 hemos intentado recuperarnos. Se ha apostado por diferentes formas de trasplantes. Los éxitos de la Organización Nacional de Trasplante también deben ser éxitos del resto del Sistema Nacional de Salud, puesto que tiene esa vocación del Sistema Nacional de Salud, y destaco en gran medida que una de las formas en las que hemos trabajado activamente de donación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, como es la donación en asistolia, a corazón parado, hayamos en el año 2021 conseguido que en un hospital, en uno de los hospitales de referencia de nuestro Sistema Nacional de Salud, se haya hecho un trasplante cardíaco de un donante en asistolia, ¿no? Yo creo que eso viene a valorar sobremanera la importancia que tiene la Organización Nacional de Trasplante en todo esto. En Extremadura hemos seguido apostando por 3 vías de donación. Por supuesto, la vía del fallecimiento por muerte encefálica. Hemos seguido apostando por el programa de donación en asistolia, que nos parece que viene a dar respuesta en gran medida a una parte importante, y hemos seguido también trabajando, a pesar de las dificultades que hemos tenido con la COVID, en la donación en vivo. Extremadura pertenece a esas 11 comunidades autónomas que han superado la tasa de 40 por millón de población en cuanto a donaciones. Por lo tanto, hemos mantenido la actividad, incluso hemos crecido con respecto al año anterior. En concreto, tenemos una tasa de donación en la comunidad autónoma en el año 2021 de 45,7 por millón de población. Hemos pasado de 43,4 que tuvimos en el año 2020 a 45,7 en el 2021, lo que nos ha permitido crecer alrededor de un 5% en esa tasa de donación.
Si en el 2020 hubo 46 donaciones, en el 2021 ha habido 48, lo que nos ha permitido llegar en toda la serie histórica a 946 donaciones desde que se implanta la primera acreditación para donación en nuestros hospitales. El 72,9% han sido donantes en muerte encefálica y el 28,08% lo han sido en asistolia. Tenemos que contar, aunque no están contemplados dentro de estos porcentajes que le acabo de dar, las 2 donaciones en vivo que han cristalizado en 2 trasplantes renales, que es en este momento el programa que estamos desarrollando, ¿no? En la actividad de trasplante, decirle que hemos realizado 40 trasplantes renales. 2 de ellos han sido de donante vivo, como les decía. 25 trasplantes hepáticos, lo que hace un total de 65 actos de trasplantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La lista de espera para trasplante renal está en 75 pacientes. La lista de espera para trasplante hepático está en 3 pacientes. Y la lista de espera para trasplante de córnea está en 65 pacientes. Si nos vamos a las donaciones de sangre, hemos incrementado las donaciones de sangre en 1.251 unidades, es decir, estamos con una donación de 50.366 con respecto a las 49.115 del año anterior. Y lo más importante es que hemos conseguido incorporar a más de 4.600 nuevos donantes de sangre, muy cercano al objetivo que tiene el Banco de Sangre Regional, que es de un 10% en el incremento de nuevos donantes anualmente. Termino dándole algunas cifras más, como son los donantes de médula ósea, aunque saben que lo haremos en las próximas fechas de la mano de la entidad que es en buena medida responsable de esto, que es la Asociación de Donación de Médula Ósea de Extremadura, pero 2 pinceladas con respecto a esto. Los donantes de médula ósea en 2021 fueron 1.879, frente a los 1.368 del año 2020. Y los trasplantes de médula ósea realizados en Extremadura, que son, como saben ustedes, halogénicos, fueron 54 en 2021 frente a los 39 en 2020. No obstante, detallaremos con más intensidad estos datos en una futura comparecencia junto con ASMO en agradecimiento a su labor, a su tarea y a que nos permita que los donantes, aquellos que han comprometido que son donantes de médula ósea para cuando se necesiten, pues que estén dentro de un registro internacional de posibles donantes para que se pueda utilizar allá en la parte del mundo donde se necesite. Estos son los datos. Como conclusión, creo que es necesario que sigamos con el programa de trabajo que nos dotamos. Próximamente, en próximas fechas, tendremos una nueva edición del curso Julia del Viejo, que saben ustedes que es la actividad formativa emblemática de la Coordinación Regional de Trasplantes y que nos permite, a través de una formación teórica y una formación práctica, poder abordar estos aspectos de donación y de trasplante. Tenemos que seguir trabajando intensamente en lo que son la donación en asistolia. Para ello tenemos que seguir insistiendo en la formación. Somos la única comunidad autónoma que puede permitirse un curso muy práctico
de donación en asistolia, sobre todo para que el órgano que se vaya a donar sea viable, tiene que estar bien perfundido, bien regado. Y para eso es necesario saber cómo hacerlo. Y para saber cómo hacerlo es por lo que hemos diseñado, junto con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión y la Coordinación Regional de Trasplante, un curso muy práctico, muy aplicado a la realidad, que nos permite que podamos realizar este tipo de técnicas con muchísimas más garantías que si esas personas pues tuviesen que tener una curva de aprendizaje con la experiencia clínica solamente, ¿no? Lo cual pues es absolutamente importante, ¿no? Y tenemos que seguir expandiendo nuestra red dentro de Extremadura de hospitales que detecten cuándo se puede producir una donación, para que podamos hacer frente a las necesidades que tenemos, que son necesidades no solo del Servicio Extremeño de Salud, son necesidades del Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Lo digo porque verán en las estadísticas que, lógicamente, somos una comunidad autónoma que, por decirlo de alguna manera, cedemos más órganos que órganos trasplantamos. Pero es verdad también que esos órganos cedidos pueden ser trasplantados para cualquier paciente del Sistema Nacional de Salud, entre los que nos encontramos nosotros, obviamente, pero para los cuales se necesita una experiencia quirúrgica muy importante, como por ejemplo sería el tema del trasplante cardíaco, ¿no? Creo que estamos en la buena senda y en ese sentido es en el que seguiremos, esperando que este año 2022 el afrontamiento de la COVID ya sea una cosa más suave y podamos normalizar completamente la actividad tanto de donación como de trasplante. ¿Preguntas? Hola. En total, el número de trasplantes del 2021 con respecto a 2020, si dice la cifra general global. 65. Me parece que hubo trasplantes renales, hubo 40 en el 2021, más 25 trasplantes hepáticos. Y 43 renales en el año 2020 y 30 trasplantes hepáticos. Trasplantes. Donaciones ha habido más, pero trasplantes, eso han sido la actividad de trasplante. Y quería ver si tenía también los datos de las donaciones pediátricas en Extremadura. ¿Perdón? Donaciones pediátricas. Donaciones, si lo tiene contemplado en Extremadura. Donaciones pediátricas en Extremadura. No sé si en el año 2021 ha habido alguna, ¿no? Desconozco el dato de donación pediátrica. El año pasado no hubo ninguna, hace 2 años sí, el 19 tuvimos una. Y bueno, es uno de los programas que está en impulso a través de la ONT. Y bueno, existe en Extremadura la posibilidad de la donación pediátrica. Siempre es un campo más estrecho, más circunscrito, pero con una necesidad bastante importante de trasplantes. El año pasado no hubo y el anterior tampoco. Hace 2 años sí. Uno. Sí, yo quería preguntar a Luis López, bueno, pues cómo valora estas cifras que ha ofrecido el consejero de estas donaciones. Hemos visto que cuantitativamente se ha reducido un poco el número en comparación con 2020, fueron 73 frente a las 65 de 2021, pero en líneas generales, ¿cómo valora la evolución de los trasplantes y las donaciones aquí en nuestra comunidad? A ver, estos 2 años han sido años complicados por varias razones. La primera es que el programa de donación y trasplante, que en la región habíamos abierto nuevas líneas de trabajo, ha tenido que enfrentarse a una pandemia en la que teníamos que asegurar en los pacientes receptores el que no pudiesen contagiarse. Son pacientes, lógicamente, con un riesgo de infecciones muy alto por su inmunosupresión, para evitar el rechazo al trasplante, y trabajar en esas condiciones ha sido complejo y complicado, ¿no? A pesar de eso, hemos conseguido mantener la línea de trabajo
y me parece que sin cerrar ningún tipo de trasplante de los que habíamos abierto, de donación y de trasplante, se ha conseguido mantener con esas dificultades que ya le digo que han sido importantes. Mi valoración sobre el número de trasplantes es positiva. Creo que iremos a más, lógicamente. Debemos de estar en torno a cifras, en torno a 50 trasplantes renales anuales y en torno a 25 o 30 trasplantes hepáticos anuales. Pero bueno, insisto en que estos 2 años han sido complejos para trabajar en los hospitales y los resultados son, bajo mi punto de vista, aceptables. ¿Más preguntas? Ya sobre otras cuestiones al consejero. Sí. Cuestiones relacionadas ya, como podrá imaginarse, con el COVID. Por un lado, queríamos saber cuál es la postura del Gobierno extremeño sobre las mascarillas al aire libre, después de que algunas comunidades ya se hayan pronunciado en torno a si es conveniente o no seguir manteniendo la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos. Y, por otro, preguntarle también por el inicio de la dosis de recuerdo en los colegios extremeños para el próximo miércoles. ¿Cómo prevé que se vaya desarrollando? ¿Qué expectativas alberga sobre esta nueva vacunación a los niños? Empezando por la segunda, tal y como ha ido la primera dosis, espero que vaya también bien, que vaya muy bien. Creo que fue un acierto poner las dosis masivas en los colegios, que es donde están los niños, y es lo que genera menos distorsión en la conciliación, aunque luego hayamos tenido que recurrir puntualmente debido al azote de la incidencia en esta sexta ola, en que en algunas aulas pues hayan estado los niños confinados y hayamos tenido que rescatarlos, y en poblaciones grandes hayamos tenido que recurrir a otros formatos de vacunación para agilizar la vacunación en los niños. Pero yo creo que la segunda dosis pues va a ser igual, ¿no? A mí me da mucha alegría ver en los informativos a los niños y niñas pronunciarse de forma clara sobre las ganas que tenían de vacunarse, porque eso viene a despejar todas las dudas que se habían ido poniendo al principio sobre si la vacuna era más o menos necesaria, ¿no? Por lo tanto, yo le auguro que irá bien, como afortunadamente ha ido bien toda la campaña de vacunación, ¿eh? Es verdad que hay algunos grupos de edad que tendríamos que subir la tasa de cobertura, pero también es verdad que nos estamos fijando porcentajes de cobertura en esta vacuna como no habíamos hecho en otras vacunas. Nos damos por satisfechos en otras vacunaciones unas coberturas del 60% y aquí nos hemos planteado siempre el objetivo del 80%, ¿no? En cualquier caso, yo espero que vaya bien. Con respecto a la mascarilla, la Comunidad Autónoma de Extremadura tiene la postura que tenga la ponencia de alertas del Sistema Nacional de Salud. Esa es la postura que tiene. ¿Por qué? Yo lo he dicho siempre, si nosotros hemos cambiado o hemos tenido que defender o hemos tenido que recomendar posturas que han sido diferentes a lo largo del tiempo, era porque las evidencias científicas nos decían que teníamos que recomendar eso. Y esto no lo vamos a romper. Esto no lo vamos a romper. Por lo tanto, lo que diga la ponencia de alertas en relación con las mascarillas será lo que tengamos que hacer. Y luego, yo celebro que esto se pueda revisar y que esté en continua revisión todo esto. Y luego también hay que decir que intentar congelar determinados elementos que son recomendaciones o que son obligaciones en materia de salud pública por instrumentos normativos de rango de leyes, en algún momento puede ser necesario, pero nos dicen que son poco ágiles para que se puedan adaptar
a la evidencia que va surgiendo. Y eso es lo que ha pasado con la ley de las mascarillas, o la ley que incluye las mascarillas, entre otras recomendaciones, en este país, que es una ley que, por toda la tramitación que lleva parlamentaria en el Congreso de los Diputados, pues se puede quedar con una aplicación extemporánea del uso de las mascarillas, ¿no? Pero es verdad que en un momento determinado pues fue necesario que tuviésemos que tener una ley que obligase a otras cosas, entre ellas el uso de las mascarillas. Y en este momento pues yo creo que es necesario que nos dotemos de menos leyes y de más recomendaciones, ¿no? Porque la evidencia va cambiando. En los últimos tiempos estamos teniendo distintas evidencias que nos recomiendan según qué cosas, que vamos a tener que seguir cambiando los criterios y que eso pues no lo soporta la tramitación de un instrumento normativo de rango de ley. Y esto es lo que yo creo que hay que sacar de enseñanza del tema de las mascarillas, ¿no? No sé, es que no se puede tener otra opinión en ese sentido. Con respecto al tema de la Omicron silenciosa, hablaba en un tuit de un porcentaje. Es complicado calcularlo, no lo sé qué margen de exactitud tiene. En ese sentido, quería que nos explicaras un poco cómo se puede llegar a esa conclusión o si hay más de lo que se puede decir ahí. Más gente contagiada con la Omicron silenciosa, no sé cómo se... Vamos a ver. Nosotros, para hacer ese estudio, que es un estudio nacional, que no es un estudio nuestro solo, nosotros contribuimos a ese estudio. Semanalmente, cada semana epidemiológica, se hace un estudio de las variantes que están circulando en nuestro país. El primer avance que se hace es por la detección del virus a través de lo que hemos denominado una PCR selectiva. Una PCR que es una prueba que detecta determinados elementos del virus, entre ellas las mutaciones que tiene, y que nos permite clasificarla, hasta en tanto lo confirme la secuenciación, nos permite clasificarla como la variante tal o la variante cual. Pues en esa semana epidemiológica, nosotros lo que hemos detectado es que el 100% de las PCR realizadas pertenecen al linaje Omicron. Y estas PCR se hacen al azar. Luego, la fiabilidad que tienen es una fiabilidad de una solvencia estadística importante, con un margen estadístico de error pequeño, muy pequeño. 100% del linaje Omicron. Ahora, dentro del linaje Omicron, ¿qué variantes hay? Pues el 99,2% son Omicron, la original, por decirlo de alguna manera, y un 0,8% pertenecen al linaje Omicron, pero la que se ha denominado Omicron silenciosa o Omicron sigilosa. El que se llame silenciosa o sigilosa no significa que no se detecte, que pudiese interpretarse que no se detecta. Lo que no se detecta es la misma mutación que tiene la Omicron original. Por lo tanto, fiabilidad toda la del mundo. Y luego, cuando consolidemos los datos ya con la secuenciación, sabremos exactamente qué es lo que tenemos y en qué porcentaje están circulando las diferentes variantes que tenemos en la comunidad autónoma. Como quiera que la secuenciación lleva un decalaje de 2 semanas entre que se toma la muestra y se finaliza el estudio de secuenciación completo, se hace un primer cribado en todo el Sistema Nacional de Salud
con la PCR selectiva que le acabo de decir, que nos da un resultado inmediato de la variante que está circulando en todo el país. ¿Eso tiene consecuencias clínicas? Pues parece ser que no lo está teniendo. Pero esto ya lo vivimos con la Delta Plus. En el linaje de Delta empezaron a aparecer distintas variantes que pertenecían a ese linaje. La más destacada fue la Delta Plus, que tenía unas determinadas mutaciones y que lo único que teníamos que hacer es estar pendientes de ella por si generaba, desde el punto de vista clínico, alguna variación con respecto a la Delta original. Pues eso es lo mismo que estamos haciendo con la Ómicron silenciosa. ¿Qué nos dicen los expertos? Que parece ser que no tiene, por la mutación, no parece que esté justificado que sea de mayor gravedad que la Ómicron original. Si eso es así, con los indicadores predictivos que tenemos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, me estoy refiriendo a razón de tasas por debajo de 0,50, me estoy refiriendo al crecimiento del virus a los 7 días, que está por debajo de 1, me estoy refiriendo a que está disminuyendo el crecimiento potencial del virus, me estoy refiriendo a que la tasa de regeneración del virus está por debajo de 1. Todos esos indicadores lo que nos dicen es, en los próximos días, incluso en las próximas semanas, lo lógico es que Extremadura siga disminuyendo en la incidencia. Y en el contexto clínico en el que nos tenemos que mover. Bajar la incidencia es muy importante, porque aunque estemos bajando del orden de más de 100 puntos la incidencia al día en los últimos días, tenemos unas incidencias de partida insoportablemente altas, que de no haber estado vacunados o con más evidencias cada vez de que la Ómicron, que es la que ha generado estas incidencias, no fuese más leves que las variantes anteriores, no podríamos disponer de unos datos bastante aceptables de gravedad como los que tenemos en la comunidad autónoma. Y esa es la conclusión que se puede sacar de esa descripción del 99,2% de Ómicron original y 0,8% de Ómicron silenciosa. Otra pregunta. La ministra Darias aseguró ayer que 17 hospitales españoles están participando en la tercera fase de la vacuna española. Sí. No ha dicho cuáles, no sé si hay alguno extremeño. No, no hay ninguno. Es un ensayo en fase 3. Es un ensayo en fase 3 que yo creo que tendrá una duración de un par de meses. La vacuna de IPRA es una vacuna muy atractiva por la plataforma que tiene. Es una plataforma de proteína, de una parte de una proteína. Es una plataforma muy atractiva porque puede permitir que se hagan modificaciones de la vacuna en función de las variantes que vayan circulando, con lo cual nos va a dar una versatilidad mayor. Y luego, ¿qué decirle? Estamos reclamando la soberanía industrial en España con respecto a determinados medicamentos y determinados productos sanitarios, y IPRA, que es un laboratorio que tenía muchísima experiencia en el ámbito veterinario, ahora parece que puede dar una relevancia muy importante a la investigación en medicamentos humanos con esta vacuna, de un éxito que puede ser, cuando entre en el rolling review o en la evaluación continua, de la Agencia Europea del Medicamento, pues puede ser un espaldarazo muy importante a la innovación en España. Quería preguntarle por los datos de vacunación, por cómo vamos sobre todo en esos tramos de edad entre 30 y 50 años, donde hay la sensación de que la gente se está vacunando menos. ¿Está siendo así aquí en Extremadura, que hemos tenido unos porcentajes altísimos de vacunación? Se lo pregunto también
porque usted últimamente está haciendo muchas llamadas a que la gente vaya a vacunarse. ¿La gente más joven está dejando de ponerse la tercera dosis en Extremadura? No. Bueno, no tengo datos con respecto al grupo de 40-49, no tengo datos con respecto al grupo de 30-39 porque estamos vacunándolos todavía. Sí me parece que hay que rescatar a alguna gente que no haya podido o no haya querido vacunarse de tercera dosis con respecto a 50-59. Pero por lo que le decía antes, porque estamos acostumbrados a un porcentaje tan alto, es decir, nos hemos acostumbrado al 90% de cobertura y ahora que estemos en casi el 80%, es decir, en el 77,8%, me parece que estábamos en el día de ayer, en el grupo de 50-59, que es un pedazo de cobertura con respecto al resto de las vacunas de otros calendarios, parece que necesitamos más, pero en realidad ha habido una respuesta muy adecuada. Y luego hay una cuestión que ya que me hace usted la pregunta, intento explicarlo. Miren, es posible que se haya trasladado el mensaje, en un determinado momento es posible que se haya trasladado el mensaje que uno se vacunase con vacunas de la misma marca. Eso es posible. Y es posible que lo hayamos hecho nosotros. Es decir, es posible que lo hayamos hecho nosotros, esta cuestión. Y ahora, las evidencias científicas lo que nos dicen es que la vacunación no solo no es mala con distintas marcas, sino que incluso generan mayor inmunidad. Sobre todo si la última vacuna, es decir, si la tercera dosis es de ARN mensajero. Y sobre todo, y los últimos estudios lo dicen así, y lamento hacer estos minutos de publicidad, si la última dosis es de la marca de Moderna. Y creo que hay algunos rechazos a vacunarse con la tercera dosis de algunas personas que piensan que porque se les va a vacunar con Moderna no deben vacunarse. Y eso nos está pasando en una parte de la población. Y yo a esas personas les digo que la evidencia científica lo que dice, por supuesto respeto su decisión, obviamente como lo he respetado de aquí para atrás, y no me meteré en esas decisiones, pero lo que sí les digo es que la evidencia científica lo que nos dice es que no solo es bueno vacunarse con diferentes marcas, sino que puede ser bueno desde el punto de vista inmunitario. Y luego yo, que soy médico de pueblo, el saber popular tiene más razón que un santo. Y cuando trabajábamos en los pueblos y la gente tenía reacciones a las vacunas, reacciones leves, obviamente, siempre decía que si le había pasado eso era porque la vacuna había agarrado. Eso lo decía, ese es el saber popular. Bueno, pues la gente está rechazando la vacuna de Moderna porque en cierta medida es más reactógena que otras vacunas. Es decir, se tienen algunos efectos secundarios más. Se pasan 24 horas tocaillo, con un poco de fiebre, con dolores musculares, etcétera. Bueno, pues los estudios científicos dicen que cuando esa reactogenicidad es así, puedes estar más seguro que desarrollas más inmunidad. Luego, el saber popular tenía razón. Es que la vacuna que se comporta así ha agarrado. Así que yo animo a que la población siga acudiendo como está acudiendo a los actos de vacunación y que confíen y que sigan confiando en la ciencia como lo están haciendo. La responsabilidad que tenemos nosotros, y de ahí mis ánimos a vacunarse, es que consigamos ese 80% al menos de vacunación en el grupo de 50-59. El resto de los grupos han ido perfectos. No estamos teniendo ningún problema.
El grupo de 50 a 59 estamos teniendo algunos problemas y pueden estar relacionados con esta cuestión, ¿no? Compañeros que están conectados de manera telemática, ¿tienen alguna pregunta? Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos y a todas.